Ok, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta videosesión general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y me es un honor el poder moderar esta sesión correspondiente a la unidad de urgencias respiratorias con el tema intubación endotraqueal en el paciente con COVID-19. Si algo hay que señalar hoy en día es que una de las especialidades que ha tenido y que se ha visto con una mayor importancia en el abordaje de la atención de los pacientes críticamente enfermos es el servicio de anestesiología. Y obviamente esta sesión es para poder dar un panorama general de lo que se está haciendo hoy en día en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en cuanto a la atención y el abordaje de estos pacientes. Cabe señalar que en el instituto hemos tenido una gran cantidad de pacientes críticamente enfermos que han requerido ventilación mecánica invasiva y obviamente estos pacientes han sido abordados en su mayoría por el gran grupo que tenemos de anestesiologías en todo el Instituto Nacional. Y es por eso que esta sesión se las damos a ellos para que nos puedan platicar un poco más a fondo de lo que hacen todos los días en la atención de nuestros pacientes. Y para no retardar más el inicio de esta sesión, permítanme presentarles a nuestra primera ponente. Tenemos programadas 3 ponentes a lo largo de la sesión del día de hoy. La primera de ellas es la doctora María de los Ángeles Macías Jiménez, que nos trae el primer tema muy importante del perfil de ingreso del paciente con diagnóstico de COVID-19 en la atención cuando son pacientes que se van a hospitalizar, que llegan críticamente enfermos a la unidad y que requieren ventilación mecánica invasiva. Para ello le pido a la doctora que nos permita presentar aquí en el estrado. Bienvenida, doctora. Bueno, tenemos 20 minutos por cada participante. Les pido que por favor se atengan al tiempo destinado, por favor. Hola, buen día. Bueno, como preámbulo para esta charla vamos a hablar sobre el perfil de ingreso de los pacientes con infección por COVID-19. El objetivo de esta plática o de esta sección es entender los retos clínicos y técnicos en la intubación de pacientes con este diagnóstico. Obviamente, esta, al ser una nueva enfermedad, presenta nuevos retos que antes no habíamos tenido con pacientes con patología respiratoria. Bueno, ya como todos sabemos, el virus de COVID tiene sus principales órganos de choque. El principal es el pulmón. Se reporta una incidencia aproximada de 15.6 a 31% de complicaciones de síndrome de diestrés respiratorio agudo, que es la principal complicación para este virus. También tenemos algunas series que reportan una incidencia de 7.2 hasta un 11.7% de lesión miocárdica y una lesión renal aguda que va desde 2.9 hasta 15%, esto variando de la serie que consultemos. Como ejemplo a este comentario, pongo este artículo, es de Critical Care, es un metaanálisis donde se registra la incidencia que reportan diferentes series para lesión renal aguda. Es muy variable, el mínimo es de 0.5 la incidencia y un máximo llegamos casi al 57%. Sin embargo, podemos ver en la diapositiva cómo la mayoría de los artículos hacen referencia a un rango menor al 20% o cercano a este 20%. En este artículo quise incluirlo, es una revisión que se realizó en Estados Unidos por la Sociedad Americana de Nefrología. Aquí ellos tienen hicieron un estudio retrospectivo con pacientes mayores de 18 años que presentaron diagnóstico de COVID y lesión renal. Ellos tienen una muestra de 3.993 pacientes, de los cuales detectaron que el 46% sí desarrolla una lesión renal aguda. De este 46%, se encuentra un 39% en estadio 1, un 19% en el 2 y un 42% al estadio 3. Algo muy importante de esto es que el 19% requiere diálisis y asociado a la diálisis se encuentra una mortalidad del 50%. Cuando estos pacientes egresan, no recuperan su función basal hasta un 35% de los pacientes que egresan a domicilio.
Esta diapositiva es para recordar un poco de la inmunopatogénesis de la enfermedad. En esto tenemos cómo el virus se une a los receptores de la célula respiratoria, hace endocitosis, libera su ARN y utilizando la maquinaria interna de la célula se reproduce, o en una sola célula respiratoria podemos tener cientos de nuevos virus y estos van a infectar a nuevas células. Esta reproducción se perpetúa en las células respiratorias y así encontramos un estadio temprano. Se aumenta la reproducción en las células epiteliales, en los neumocitos tipo 1 y tipo 2, y también en el endotelio capilar. Esta alta producción de virus va a activar la respuesta inflamatoria del paciente, y esto va a aumentar la permeabilidad y va a empezar a causar daño a nivel endotelial. Tenemos aquí ya un estadio tardío, podemos ver cómo ya hay un mayor daño al endotelio capilar, hay un incremento en el grosor del intersticio, vamos a tener aumento de la respuesta inflamatoria y todo esto va a perpetuar, formación de membranas hialinas, y esto va a perpetuar el edema pulmonar. Y es lo que va a causar la disfunción con las características que ya conocemos de la enfermedad. Este artículo es de principios de la pandemia, tiene una pregunta que ya muchos podrán responder. La falla respiratoria aguda por COVID-19 se comporta de una forma típica a como nosotros estábamos acostumbrados a ver un síndrome de diestrés respiratorio agudo. Pues la respuesta es no. ¿Por qué no? Bueno, ¿qué es lo que hace diferente a esta falla respiratoria por COVID a las demás? La complianza y la hipoxemia están mucho más reducidas. Las imágenes o los hallazgos imagenológicos, gasométricos y de laboratorio no se correlacionan con la clínica. Es por eso que hemos escuchado muchas veces el término de hipoxia feliz. Los pacientes tienen alteraciones graves, sin embargo ellos llegan todavía hablando, moviéndose, llegan incluso por su propio pie. En este ejemplo, en esta imagen, voy a hablar en la siguiente diapositiva sobre este paciente, pero por favor vean la imagen. El paciente nos cooperó para movilizarse, poder hacer la rampa, platicaba con nosotros, entonces ahorita les muestro clínicamente cómo llegó. Esta falta de correlación entre la clínica y los cambios que ya tiene el organismo del paciente va a condicionar que cuando lleguen a nosotros para una atención es cuando ya los valores gasométricos, la situación patológica ya está muy avanzada en el paciente. La imagen anterior que les pedí que observaran corresponde a esta descripción. Es un masculino de 45 años, 120 kilos, 1.7 metros de estatura. Él llegó saturando al servicio de urgencias, al medio ambiente, 35%. La primer gasometría que se tomó reporta estos valores: 7,5 de pH, PO2 de 31, PCO2 de 17, bicarbonato de 14 y lactato de 4. Con aporte de oxígeno suplementario con mascarilla 15 litros, alcanzamos una saturación al 70%, aún así mantenía la respiratoria en 40, una TA media de 79 y una frecuencia cardíaca de 66. Entonces este es el contexto, cómo llegan los pacientes con estas alteraciones ya tan graves, pero aún así ellos hablando y cooperando con nosotros. En esta otra imagen también es un paciente que llegó saturando al servicio de triage de urgencias 30% al medio ambiente. Él simplemente con traerlo desde el servicio de triage a observación de urgencias en el cambio de cama, desaturó incluso nuevamente a 30%, solo en ese cambio de posición y para volver a conectar el oxígeno. Pero vean cómo en él sí ya se ve el uso de músculos accesorios, cómo él ya tenía mucho más marcada la disnea. Bueno. Con respecto a esto, ¿qué datos podemos nosotros aportar con la experiencia que ha generado el INER? Nosotros tenemos un registro del primer semestre de atención en el servicio de urgencias a los pacientes por esta pandemia. Este fue un corte que se realizó en este primer semestre que abarcó desde febrero hasta agosto. En este periodo se atendió un total de 448 pacientes. Aquí preservamos la relación o la
proporción que muestra otra literatura, donde el predominio es para el sexo masculino, con una incidencia del 71.2%. La edad promedio son 54.9 años y algo importante aquí por ver es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal promedio de los pacientes que ingresan al servicio de urgencias para hospitalizarse es de 30.5, ya estamos hablando de pacientes con obesidad. Esta diapositiva me pareció interesante mostrarla, porque aquí podemos ver que de los pacientes atendidos, hospitalizados en el servicio, únicamente un 2% pertenece a los trabajadores de la salud. En este cuadro tenemos las enfermedades que predominan con esta población. La principal es obesidad, con un 34%, la segunda es hipertensión arterial sistémica, un 29.9%, y la tercera es diabetes, con 28.7%. También es interesante observar en esta diapositiva cómo los pacientes con neumopatía crónica no tienen una mayor incidencia para esta enfermedad. En el servicio de triage, los pacientes, la mayoría, el principal síntoma que refiere es la disnea, teniendo una incidencia hasta del 89%, mientras que los signos principales son la taquipnea y el uso de músculos accesorios. En promedio, la saturación a la que llegan los pacientes por oximetría al servicio es de 67.2. Aquí podemos ver que de este total de 448 pacientes, el 81% requirió ventilación mecánica invasiva, y de estos el promedio de PAFI fue de 121.9. Como mencioné hace un momento, estos son datos de un corte del primer semestre. Sin embargo, hasta la semana pasada ya llevábamos 876 pacientes que requirieron ventilación mecánica invasiva. Los días de evolución promedio para cuando llegan con nosotros es de 10.1 días. Entonces, con esto que hemos visto, ya podemos tener una idea de qué retos vamos a enfrentar para estos pacientes. Los dividiendo, los retos relacionados con el paciente y los relacionados con la técnica de intubación. En cuanto al paciente, por lo que ya hemos explicado, vamos a tener pacientes con una pobre reserva de oxígeno, van a tener una menor tolerancia a la apnea, lo cual va a ser un reto para hacer la intubación con ellos. Al ser un servicio de urgencias, muchos pacientes llegan ya con alimentos antes de venir al servicio a atenderse, o por la misma falta de correlación entre la clínica y la gravedad de la enfermedad, comen antes de llegar a la atención. Entonces tenemos pacientes con estómago lleno. Sobre la vía aérea difícil voy a hablar un poco más adelante, pero pues siempre va a estar implícito cuando nosotros estemos manejando vía aérea. Siempre hay que estar alertas en este aspecto. Y bueno, lo que ya mencionábamos, la falla renal, las alteraciones cardíacas y las comorbilidades de cada paciente. En cuanto a la técnica de intubación, el reto más evidente es el uso del equipo de protección personal. A estas alturas muchos ya estamos familiarizados con el uso de este equipo, sin embargo sigue limitando un poco los movimientos o la habilidad al momento de realizar las intubaciones. La secuencia rápida, que es una técnica de intubación que fuera del servicio de anestesia es común que los médicos no estén familiarizados con ellos, entonces por eso es otro reto. Y los fármacos disponibles, independientemente de los fármacos que tenga disponible cada instituto, por el contexto de pandemia hemos tenido algunas escasez por la falta de producción de estos, y al no tener los fármacos adecuados o necesarios, podemos encontrarnos algunos problemas para realizar las intubaciones de secuencia rápida. Ya con unos datos más específicos a pacientes de intubación, aquí tenemos una serie de 138 pacientes atendidos aquí en el instituto. Aquí les presento el promedio de los parámetros gasométricos. La PO2 de estos pacientes está en promedio en 44.4, PCO2 de 20, bicarbonato de 20, lactato de 2.6 y la PAFI en 147. La saturación promedio de estos pacientes que ingresan para intubación con FIO2 de 21 es de 59.5.
Las alteraciones electrocardiográficas, bueno, aquí es una muestra de 106 pacientes a los cuales se les pudo tomar un electrocardiograma antes de realizar la intubación. La valoración previo a esta intubación presentó que hasta un 15.7% de estos pacientes tienen alguna alteración electrocardiográfica. La principal alteración es un bloqueo de rama y en segundo lugar quedan taquiarritmias y fibrilaciones auriculares. Es importante hacer un paréntesis para hablar sobre la definición de vía aérea difícil. Está enfocada al anestesiólogo y la definición dice que es cuando un anestesiólogo con un entrenamiento convencional tiene dificultad para ventilar, para intubar o para ambas. Para esto necesitamos estas dos definiciones adicionales. La ventilación difícil es cuando el anestesiólogo no puede mantener una saturación igual o mayor al 90% usando FiO2 del 100% y presión positiva con mascarilla facial. Esto cuando el paciente previo a la inducción mantenía esta saturación arriba del 90%. O cuando no le es posible al anestesiólogo revertir los signos de ventilación inadecuada sin asistencia durante la ventilación con mascarilla facial y presión positiva. Una intubación difícil se considera cuando una adecuada inserción del tubo endotraqueal requiere más de 3 intentos o más de 10 minutos para conseguirlo. Teniendo esto en mente, vamos a ver los siguientes datos. En promedio, la intubación se consigue al primer intento hasta en un 83%. Esto usando técnica de intubación de secuencia rápida y videolaringoscopio. Un 14% se intuba al segundo intento y un 3% al tercer intento. De estos pacientes, hasta el 10% requiere presión positiva durante estos intentos adicionales de laringoscopía. La saturación promedio durante la preoxigenación es de 91.3%, con una mínima de 71.9%. Y algo muy importante aquí es valorar el tiempo en la laringoscopía, esto por lo que ya mencionamos, son pacientes que no tienen una muy buena tolerancia a la apnea. Este promedio, de anestesiólogos es de 34 segundos y de personal no anestesiólogo hasta 65 segundos. Cabe destacar que esto tiene relación con la curva de aprendizaje. En el último mes, por ejemplo, el promedio del personal no anestesiólogo, o más bien el rango, va de 30 a 50 segundos, mientras que de los anestesiólogos va de 15 a 25 segundos. Este artículo habla sobre esta experiencia con la videolaringoscopía, aunque esté enfocada a esta marca de videolaringoscopios, me gustó agregarla para la exposición por la visión que ellos buscan para definir quién es un experto en vía aérea, en intubación con videolaringoscopio. Hay otros artículos que utilizan, por ejemplo, la tasa de éxito o el tiempo que tardas en hacer la inserción del tubo endotraqueal. En este artículo lo que hicieron fue darle seguimiento a estudiantes de a residentes de anestesiología. En cuanto iban acumulando procedimientos, un médico ciego al nivel o al número de procedimientos que llevaba cada residente, llevaba un checklist donde iba valorando diferentes aspectos. Ellos concluyen con este artículo que el número adecuado para considerar que alguien es experto en intubación con videolaringoscopio son 76 procedimientos. A partir de los 76 procedimientos, la tasa de éxito es arriba del 90%, intuban en menos de 30 segundos, lo hacen al primer intento, con esa videolaringoscopía observan un Cormac de 1 y ya. Entonces esos son los aspectos que se deben considerar para tener a alguien como experto en videolaringoscopía. El tiempo menor a 30 segundos ellos lo consideran desde que se empieza a insertar el videolaringoscopio a que se coloca el tubo endotraqueal y se infla el neumotaponamiento. Bueno, ¿qué complicaciones hemos observado durante estas intubaciones? Hemos observado hasta un 26.6% de complicaciones en nuestros procedimientos de intubación.
donde la principal es la hipotensión. Entonces hay que tener esto muy en cuenta al administrar las dosis de nuestros fármacos y para tener siempre cerca de nosotros algún vasopresor o algún medicamento como efedrina para poder revertir este efecto mientras se da un tratamiento más definitivo, o si con esto es suficiente, estar vigilando. Bueno, con este repaso creo que ya queda, con estas últimas diapositivas creo que ya queda claro los retos que mencionaba antes, incluyendo el de vía aérea difícil. Ahora la doctora Juana Abigail les va a dar la evidencia internacional que hay sobre los pacientes con COVID-19 y las intubaciones. Ok, muchas gracias, doctora María de los Ángeles Macías, médico adscrito al servicio de anestesiología. Y bueno, le pedimos que tome asiento y continuamos con nuestra siguiente ponente. Bienvenida, doctora Juana Abigail Norberto de la Vega, con el siguiente tema, también médica adscrita al servicio de anestesiología del instituto. Sí, gracias. Es un honor para mí estar trabajando con ustedes en urgencias. Y respecto a la evidencia internacional o como tal a la medicina basada en evidencias, yo tengo una frase que dice: lo que ahora conoces como basado en evidencia pronto se va a convertir en la historia de la medicina. Norberto Juan Abigail. En realidad, gran parte de los conocimientos que hemos acumulado en la medicina han resurgido y a veces tendemos a hacerlo por modas. Es ahora como la secuencia rápida ha recobrado fuerza, cuando su objetivo inicial fue otra cosa completamente distinta. Y probablemente lo que ahora sabemos se va a modificar en un futuro porque esto está en constante evolución siempre. Entonces, aquí quise empezar con un dato curioso, como dijo el buen Gattinoni: la hipoxia feliz existe y en algunos casos yo he visto a la gente diciendo: no, tranquilo, aunque el oxímetro marque 50, el algoritmo del oxímetro está alterado respecto a la SpO2. Ok, sí, vamos a ver qué hemos encontrado en urgencias. En la literatura hay evidencia que respecto a esto, vean, aquí tenemos una curvita de disociación de la hemoglobina, en donde encontramos el área en gris claro, la asociación de la SpO2 en un oxímetro portátil, con la oximetría que marca como tal el oxímetro, y sí, finalmente por abajo de 70 hay un sesgo de lectura, ¿o lo hay? Vemos aquí algunas gasometrías de pacientes que hemos ingresado. Me lo reportaron, saturando 77% por oximetría. Vemos la gasometría, marca 71.3% con una PO2 de 40.2. Otro me lo reportaron, 65% por oximetría, saturando 65.5% por gasometría. Y otro ejemplo es un ejemplo más extremo, hemos tenido casos más extremos, pero no he tenido foto, saturando 50% por oximetría, y vemos acá 40.7 con una PO2 de 26.5. Ya bien lo dijo la doctora Macías, tenemos casos muy graves que llegan muy desaturados, por eso es que tenemos que tener esto en consideración. Si bien los pacientes nos cooperan, incluso a veces pueden hablar, los oxímetros no en todos los casos mienten, porque los pacientes no hacen bradicardia con esas saturaciones, es otra cuestión aparte, ¿no? Es algo que ha sido muy impresionante para nosotros, cómo puede venir desde su casa con esa saturación corroborada por gasometría. Ahora voy a pasar a las consideraciones de seguridad dentro de anestesia. Tenemos ya amplio conocimiento del equipo de protección personal. Dentro de esto, lo más relevante es el uso de N95 por el modo de transmisión del virus. Sin embargo, sí estamos en riesgo. Existió este sujeto, es un investigador, el cual hizo un estudio multicéntrico en 503 hospitales con 5.178 intubaciones, de las cuales determinó que el personal involucrado en la intubación, 1 de cada 10 intubaciones presentaba riesgo de infección, es decir, de infectar al personal. Aquí afortunadamente no hemos tenido casos graves. Y bueno, les comenté que la secuencia de intubación rápida fue creada con otro propósito completamente diferente, es decir, estómago lleno. Esto es un maniquí, no se preocupen. Fue creada para casos en los donde el paciente acababa de comer o el paciente venía con
oclusión intestinal o la paciente es una paciente embarazada, entonces tenemos riesgo de broncoaspiración. Y esto fue creado por Stepp y Zafar desde los años 70, entonces no es algo nuevo para nada. De hecho, Meldenson lo describió esto desde los años 50. ¿Y cuál es la diferencia? Es decir, si existe una secuencia rápida, ¿existe una secuencia lenta? La secuencia que nosotros conocemos como una secuencia de intubación normal en un paciente programado para una cirugía electiva es una secuencia en donde igualmente preoxigenamos durante 3 minutos, esto no cambia, hay muchas técnicas para preoxigenar, ahorita vamos a ver si hay evidencia en algunas versus otras. Número 2, en una secuencia normal nosotros colocamos el hipnótico, en ocasiones sin colocar el relajante neuromuscular. ¿Para qué? Para verificar de acuerdo al algoritmo de anestesia si el paciente es ventilable manualmente, mano asistida. Una vez que verificamos que es ventilable, ahora sí lo relajamos con una dosis efectiva 50. Esto es una dosis que más o menos en 3 o 4 minutos, después de dar ventilación manual asistida, nos da una relajación neuromuscular. Nosotros lo monitorizamos con un aparatito muy curioso que se llama Tren de 4 o TOF, el cual da toques que usualmente pues no tenemos ni tenemos por qué tener disponible en urgencias, pero sí hay un modo de monitorizar si el paciente está relajado o no. Después de eso procedemos a realizar la intubación tranquilamente y como ven aquí acumulamos 3 minutos, el hipnótico 30 segundos, la ventilación durante otros 3 minutos, ya van unos 7 minutos más o menos, y la intubación que sería otro minuto más, 8 minutos. ¿Cuál es la diferencia con la secuencia rápida? La administración del hipnótico y del relajante neuromuscular a una dosis efectiva 95. Esto es para que obtengamos las condiciones adecuadas de intubación sin ventilar y en 60 segundos. Ahí está. Entonces, la ventaja es que no se realiza la ventilación. En una secuencia rápida, como les comentaba, el objetivo inicial era porque si metemos presión positiva en el estómago, tenemos regurgitación del contenido gástrico y va a la vía aérea. Sin embargo, acá lo hacemos para evitar la aerosolización al tener presión positiva en un paciente. Entonces, por eso es que lo hacemos y es por eso que es consideración de seguridad el uso de secuencia rápida de intubación. Más que todo es por eso. No tiene mucho que ver que el paciente está desaturado, que ya intuba lo rápido, que no. No, porque en general siempre tenemos la oportunidad de preoxigenar. Con el método que sea, ya aunque sea una mascarilla 15 litros, pero eso ya se considera preoxigenación. Ahora, momentos en los que ocurre la aerosolización, en realidad son todos. Desde que el paciente viene en ventilación espontánea, desde que está siendo evaluado en triage y le colocan sus puntitas nasales, su mascarilla reservorio o cualquier otro tipo de administración, durante la preoxigenación, durante la inserción del tubo endotraqueal, que es directamente asociado con la vía aérea, en la extubación y mientras se ventila con dispositivo de bolsa mascarilla. Entonces, todos los momentos en los que estamos en contacto con el paciente que está tosiendo o no, es un momento de riesgo. Lo bueno es que en el lugar tenemos equipo de protección personal para esto. Ahora, a muchas personas desde Wuhan les daba mucha paz mental tener un mecanismo de barrera entre ellos y el paciente, es decir, las cajas de aerosoles. De hecho, la creó Lai Xianyong en China, que fue una caja diseñada con medidas específicas, y de ahí se empezaron a publicar cantidad innumerable de artículos respecto a estos mecanismos de barrera. Algunos que hacían ciertas modificaciones con una bolsa abajo, otros las modificaban con la entrada, otros le colocaron succión negativa a la caja. Hubo quien probó estos dispositivos con luminol nebulizado para ver en dónde precisamente se quedaban las secreciones, etcétera. Hubo bastantes variedad, incluso hay una técnica, la SIL, en donde se intubaba con un mecanismo de succión directamente con una Jankower en la boca del paciente. Hubo un estudio en particular, esto se derivó desde más o menos como desde abril, mayo, pero hubo un estudio que salió por ahí de junio, en donde medían la cantidad de partículas nanométricas
a nivel de la persona que intubaba y colocaron a sus compañeros a toser. Sí, les nebulizaron solución salina y pues voluntariamente ellos tosían cada 30 segundos. El medidor de partículas contaba en dónde hay más partículas. Ellos probaron con la caja, sin la caja, con la caja con bolsa, con la caja succionando, y en dónde creen que hubo mayor cantidad de partículas. Con la caja simple, con la caja sin succión. Es aquí la gráfica, pues no alcanzan a ver, es una gráfica pequeñita. Por eso, desde aquí y entre muchos otros, se concluyó que no había o había mínima evidencia de que en una amenaza grado 3 como esta, los mecanismos de barrera sirvieran para algo. Por lo cual, la FDA, más o menos en mayo, sacó un archivo que decía, ok, sí, todos usemos mecanismos de barrera. Y en agosto del 2020 revocaron ese estatuto, en donde tranquilamente lo único que ha demostrado evidencia es el uso adecuado y correcta colocación y sobre todo descolocación del equipo de protección personal. Entonces pueden tranquilamente ir sin utilizar estos mecanismos de barrera porque no han demostrado nada de evidencia. Entonces esto respecto a esto, el uso de equipo de protección personal. Ahora, en lo que respecta a la preoxigenación, mucha gente la confunde con la ventilación, o la asocian con que es lo mismo. Pero en realidad la preoxigenación o el objetivo de esto es quitar el nitrógeno que hay en los alvéolos y además esto es reemplazado por oxígeno para aumentar su aporte a los tejidos y por tanto el tiempo de tolerancia a la apnea. Sí, como recuerdan, en la secuencia rápida no ventilamos al paciente o tratamos de no hacerlo porque en ocasiones sí se hace. Y hay varias técnicas con las cuales se puede hacer. Así como les mencionaba, desde el hecho de colocarle unas puntas nasales al paciente, eso ya es estarlo preoxigenando. Para preoxigenar a alguien, no necesariamente tiene que estar dormido o bajo algún tipo de sedación. Nosotros hemos intentado implementar en ciertos pacientes el uso de presión positiva con un ventilador, es decir, el ventilador mismo que ya se le va a colocar cuando el paciente esté intubado endotraquealmente, lo colocamos 3 minutos antes con ventilación mecánica no invasiva. Aquí en el INER creo que ya tienen bastante experiencia, sobre todo el uso de binivel, que simplemente es presión a la inspiración y a la expiración. ¿Y cómo se logra esto? Colocando presión soporte y colocando PIP. Depende mucho la marca del ventilador, la denominación que tenga este método. Pero bueno, el uso de ventilación mecánica no invasiva producía algo de sesgo al inicio. Todos estábamos un poco aprensivos respecto al uso de esto porque decíamos, bueno, es que nos vamos a aerosolizar más. O con las puntas de alto flujo también, ¿no? No, ¿cómo vamos a usar eso? Eso aerosoliza bastante. No, en realidad se ha visto que mientras estemos en un área controlada, con uso de equipo de protección, el riesgo que obtiene esto no está como tal demostrado. O sea, es decir, no vamos a colocar el ventilador en un pasillo o las puntas de alto flujo en triage, ¿no? Sino en un lugar donde esté controlado y donde tengamos todos el equipo de protección. Incluso se habla del uso del mecanismo en Y de los ventiladores porque tienen un modo expiratorio para disminuir todavía más la aerosolización. Claro que esto siempre va a depender de varias cosas, de qué flujo programen al ventilador, qué tanta presión soporte le programen, qué tanta fuga tenga al sellado la mascarilla. Entonces, además de que siempre utilizamos un filtro, de los que son filtros antivirales, entre la mascarilla, filtro y luego va el circuito de ventilación. Entonces esto nos da seguridad extra. Ahorita vamos a ver qué dice la literatura internacional, quién se ha animado por esto, quién no. Ahora, ¿cómo lo programamos? En Sudáfrica empezaban con 2.5 de PIP, sin presión soporte, y de ahí ellos iban subiendo. Como tal descrito no está en Wuhan, por ejemplo, ellos colocaban PIP y tuvieron a varios pacientes con ventilación no invasiva, y de hecho hay reportes de series de casos, y había necesidad de intubarlos, pues les dejaban la ventilación no invasiva. Inicialmente no se las ponían, o sea, me llegó un paciente saturado, no se la colocaban de nuevo, pero no estaban en contra de eso, ¿no? Nosotros aquí lo hemos iniciado de esta manera, colocamos 5 centímetros de agua y 5 de PIP también. Entonces, este es un modo inicial en que
hacemos la preoxigenación del paciente. Ocasionalmente no se puede, digo, lo más grave que recuerdo ahora es un paciente que llegó saturando 18% y le colocamos la no invasiva en cuanto llegó y subió digamos, a 74%. Entonces, aquí dentro de la literatura mundial vemos como en China han hecho pues de todo, fueron los pioneros, utilizaron ventilación no invasiva, pero lo que es común denominador a todos los países, vemos aquí está Sudáfrica, aquí está España, Estados Unidos, Canadá, aquí tenemos al Reino Unido, es el uso de una válvula mascarilla con el filtro colocado, es decir, ya sea el dispositivo válvula mascarilla para ventilar, el que es rígido o un flexible con filtro, todos utilizaban esto para preoxigenar e incluso dentro de algunas guías, me parece que son las británicas, todavía dicen o están muy aprensivos respecto al uso de ventilación no invasiva como método de preoxigenación. Entonces, independientemente de si se utiliza un mecanismo u otro, recuerden el objetivo de la preoxigenación, que es que el paciente tolere la apnea, por lo tanto, el FiO2 es 100%. Evidencia sí hay, evidencia a corto plazo de que nos va a tolerar más tiempo la apnea. A largo plazo de que vaya a ser una falla orgánica múltiple, eso depende de muchos otros factores, ¿no? Entonces, lo que queremos evitar es la bradicardia secundaria a la hipoxemia. Y aquí tenemos, esto es un video liberado por uno de los artículos de Wuhan, en donde cómo hacían ellos sello, la mascarilla es muy parecida a los del CPAP, y tienen su arnés para hacer la preoxigenación en un paciente despierto. Este es el filtro que les comentaba, es una de las marcas variadas, que hay varias marcas. Y como punto final quiero, es solo un pequeño recordatorio. Dentro de los relajantes neuromusculares tenemos la succinilcolina, que es esta de aquí, que es la única despolarizante con la cual fue inventada la secuencia rápida. Esto, aparte de basado en evidencia, a veces es basado en existencia, sobre todo por la producción de los fármacos. Y tenemos dos grupos, las bencilizocinoleínas, que es el cisatracurio y el atracurio, que esos de plano no los recomiendo para la secuencia rápida. Y tenemos los que tienen un anillo esteroideo, que de hecho lo pusieron ahí para evitar la reacción histaminérgica. Es rocuronio, becuronio, que es de los más taquilleros, y pancuronio, que ya ni lo producen. Entonces, la única diferencia entre estos es que la succinilcolina directamente, al ser despolarizante, va a bloquear en la placa neuromuscular, pero de ahí en fuera todos los demás simulan ser acetilcolina. Entonces, ese es su mecanismo de acción. Y dentro del algoritmo, bueno, aquí el primer punto es que no tengan miedo a utilizar la dosis efectiva 95. A esto me refiero 1.2 por kilo de peso en rocuronio o hasta 0.25, 0.3 en becuronio. Es decir, que a un paciente por peso corregido a veces le tocan hasta 5 frasquitos ámpula. Entonces, a veces he visto aprensión a utilizarla, pero les garantiza que el paciente va a tener condiciones adecuadas y sobre todo que vamos a evitar la tos al momento en que el paciente puede estar en apnea, pero al momento en que el tubo toca las cuerdas vocales, puede toser. Entonces, esto depende mucho de la latencia. Ahorita la doctora Islas les va a hablar un poco de esto. Y este es el peor de los escenarios. No lo puedo intubar, ya le intenté varias veces, no puedo. Ok, quiero ventilarlo. Tomamos la ventilación, le pongo una Guedel, no se ventila, no puedo ventilar al paciente. ¿Qué hago? Ok, colocamos una laringia, no puedo ventilarlo, la saturación sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando. ¿Qué hacemos? Esto creo que de los 870 y tantos pacientes no ha pasado ninguna vez, pero puede suceder. Entonces, aquí dentro del algoritmo de la Asociación Americana de Anestesiólogos está paso 1, pedir ayuda. Paso 2, pedir ayuda. Entonces, no olviden eso y que existen unos antídotos a los relajantes neuromusculares esteroideos. Uno de esos lo tenemos disponible, es el Sugamadex. Digamos, si mi paciente llegó saturando 90%, lo vamos a intubar. Ok, pues lo revertimos, le colocamos el antídoto y hacemos que vuelva a ventilar espontáneo. Si llegó saturando 20%, pues probablemente ya está en paro y ni siquiera te dio tiempo de hacer esto, ¿no? Pero existen estos antídotos. Esto es parte del algoritmo y además de la neostigmina, que también se llega a utilizar cuidando la bradicardia, tenemos al Sugamadex, que también revierte a los esteroideos.
Y pues ya respecto a esto ya se me acabó el tiempo y tenemos a continuación a la doctora Isla, si gusta presentarla, doctor. Sí, muchas gracias, doctora Juana Abigail, por su excelente presentación. Y bueno, para dar continuidad a la sesión, aquí hago un paréntesis. Si hay algunas preguntas en nuestro auditorio que quisieran hacerles a las médicas al final de la charla, pueden irlas escribiendo en el chat del canal, por favor. Y bueno, a continuación tenemos lo que es el abordaje multidisciplinario de la vía aérea con la doctora Gabriela Islas Lagunas, también médica adscrita al servicio de anestesiología del instituto, que nos dará la siguiente plática. Gracias, doctora. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues ahora vamos a hablar acerca del abordaje multidisciplinario de la vía aérea en el paciente COVID. ¿Cuáles van a ser los objetivos que vamos a tener? Va a ser el manejo integral del paciente con COVID-19 para la intubación. Claro está, optimizar la seguridad del procedimiento y disminuir el riesgo de contagio, que comúnmente es lo más temido o desde que se inició esta pandemia. Nosotros como anestesiólogos que estamos acostumbrados a estar en un quirófano, que es el medio más seguro en donde estamos, de repente salimos a urgencias y tenemos que acoplarnos a otro sistema. Entonces, esto es lo que vamos a platicar ahorita y la experiencia que hemos tenido aquí en el INER. Bueno, pues, ¿a qué nos enfrentamos? Van a ser pacientes que van a ser confirmados o sospechosos que tengan COVID-19. Se van a considerar desde un principio, por esto, alto riesgo para la intubación. Son pacientes que tienen una falla respiratoria hipoxémica, como ya lo mencionaron las doctoras, y sus mecanismos compensatorios van a estar totalmente agotados. Además, que tenemos dificultad para evaluar la vía aérea. Comúnmente nosotros como anestesiólogos estamos acostumbrados a hacer una valoración en donde precisamente vamos y checamos al paciente a veces un día antes, a veces unas horas antes de hacer una intervención quirúrgica, y pues ahora nos enfrentamos a algunos minutos en donde hacemos una valoración rápida y lo que tratamos de hacer precisamente es manejar a todos estos pacientes como potencial vía aérea difícil. Y pues el otro problema que a veces tenemos pues es el uso del equipo de protección personal. Entonces, ¿cómo vamos a manejar al paciente de vía aérea COVID-19? Se habla de que tenemos la SAS, ya traducida al español, SPR, en donde lo que tenemos que hacer es un ambiente seguro, tanto para el paciente como para nosotros como personal de salud. Preciso, que tenemos que tener técnicas confiables, que tenemos que ser los expertices en este momento, los que entremos al campo de batalla para que se realice la intubación en los primeros intentos y así que sea preciso nuestro procedimiento. Y rápido, ¿a qué nos referimos con rápido? No es que si un paciente viene mal, que viene en malas condiciones, como ya lo comentaron, saturando 30%, nos tengamos que correr y tratar de entrar a urgencias sin un buen equipo de protección. La idea aquí es que seamos puntuales. ¿A qué nos referimos con esto? Es que no tenemos que tener tanta demora ni tanta prisa, ¿ok? Entonces, la idea siempre es que a pesar de las condiciones en las que esté el paciente, nosotros como personal tengamos el equipo de protección, así como ven en esta imagen, bien colocado. Y sí nos ha tocado que no estamos justamente en el área de urgencias, pero prácticamente nos avisan de triage que hay un paciente que viene en malas condiciones, que es prioridad 1. Lo que hacemos es ponernos el equipo de protección personal,
que con la práctica, la verdad es que nos hemos tardado cada vez menos tiempo en ponerlo, pero que no es válido llegar a ver a un paciente sin este equipo. Ahora, lo que aquí les presento es un checklist que se hizo. Hay diferentes checklists que han hecho desde, pues primero en Wuhan, posteriormente en otros países, pero este ya es el adaptado, el que tenemos ya publicado en la revista mexicana de anestesia, ¿ok? Entonces ya, por así decirlo, ya se publicó por mexicanos, en donde lo que tenemos que tener primero, en el primer peldaño, es un equipo de protección personal, como ya se los había mencionado. Un adecuado uso de este equipo, posteriormente asignación de roles, así como nosotros que salimos prácticamente alrededor de abril, del quirófano para ingresar al área de urgencias, hicimos equipos de trabajo, tanto con el personal médico que está adscrito a este servicio, enfermería, personal de terapia respiratoria. Entonces, lo que tratamos de hacer son equipos en donde cada personal tiene asignados ciertos roles. Entonces, casi siempre el inicial, el que lleva la batuta en la intubación, pues es el médico que va a intubar. El checklist, tanto de todo el equipo que está en el área de urgencias, desde la fuente de oxígeno, el monitor, el ventilador funcionando, incluso el equipo, en caso de que haya alguna emergencia, que no se pueda intubar ni ventilar al paciente, todo esto tiene que estar en el servicio de urgencias. Ahora, la preparación del equipo. Si ustedes se fijan, esto que estamos mencionando es fuera del área, o sea, todo esto se platicó, todo esto se trató de tener en cuenta con todo el personal para que en el momento que se llegara a utilizar lo tengamos a la mano. Entonces, dentro de la preparación del material, lo más importante es la monitorización del paciente y el equipo para la intubación. Ahorita más adelante vamos a ir desglosando cada uno de estos puntos y posteriormente los medicamentos que utilizamos. Así como ya lo mencionamos al principio, pues teníamos abasto propofol, midazolam, rocuronio, succinilcolina, que eran los medicamentos que están bien descritos, que se utilizan para intubación de secuencia rápida. Pero ahora tenemos que modificar o tuvimos que modificar algunos de estos usos de los medicamentos. Y el plan de la vía aérea, ¿ok? Prácticamente estos pacientes los manejamos como vías aéreas difíciles, no solamente porque, como ya lo mencionamos o como lo mencionó mi compañera, son pacientes con estómago lleno, sino porque son pacientes que vienen hipoxémicos, que ya traen otras fallas, tanto cardíacas como renales. Entonces, son pacientes que potencialmente pueden hacer algún choque. Tenemos que tener 3 planes de intubación, el plan A, el plan B y el plan C, que ya sería un plan quirúrgico. Ahorita vamos a hablar un poquito más de estos. Y ya el abordaje en el área en donde se va a llevar a cabo la intubación. Aquí la preparación del paciente, optimizando la posición, evaluar la vía aérea y la preoxigenación. Y posteriormente, ya que se realizó todo el proceso, ya que tenemos a un paciente intubado, ya que está mucho más estable, ya ver en qué condiciones lo vamos a dejar, cómo vamos a iniciar las infusiones intravenosas y el posterior manejo de este paciente. Entonces, ahora sí, el personal para la intubación. Desde un principio, precisamente por el problema de la aerolización, se comenta en varios artículos que lo ideal es que en el área de intubación haya el menos personal posible. Entonces, ¿qué es lo que hacemos?
hay un médico encargado de la vía aérea, hay una persona de enfermería y un terapeuta respiratorio. Hay otro médico que está encargado de apoyo en dado caso de que el paciente se tenga que ventilar o que el que está en la vía aérea no pueda intubar, ¿ok? Entonces, prácticamente estamos hablando de 4 personas en el área en donde se va a realizar la intubación. Justamente saliendo de esta área, tiene que haber más personal para auxilio o apoyo en dado caso que el paciente se complique o pues haya un desenlace fatal. En cuanto a la lista de checado ya para el proceso de intubación, si ustedes se fijan, aquí lo que utilizamos, ahorita les voy a poner una imagen, pues es un sistema bolsa mascarilla, reservorio, un videolaringoscopio o laringoscopio en dado caso, nuestros filtros, que ya lo mencionaron, son muy importantes y que se colocan en estos sistemas, tener a la mano mascarillas laríngeas, cánulas orofaringeas. Lo ideal es que después de una intubación haya un capnógrafo y tubos endotraqueales de diferentes tamaños. Y los medicamentos que vamos a utilizar, además como la fijación del tubo, nuestro sistema de succión, que esto es muy importante, tenemos que tener a la mano siempre el sistema de succión, porque les recuerdo, son pacientes que a veces vienen de haber comido unas horas previas al ingreso a urgencias. La guía metálica, ahorita les voy a poner una imagen, regularmente siempre utilizamos nosotros en cada intubación guía metálica, desde un inicio. Y pues alguna pinza en dado caso de que podamos conectar el tubo ya al ventilador y no funcione o haya algún problema, se pinza y se conecta al sistema mascarilla bolsa reservorio. Entonces, lo ideal, las guías dicen, hay que tener un carro de vía aérea difícil o un carro equipado con todos estos aditamentos. ¿Para qué? Para que estemos preparados en dado caso que no se pueda realizar la intubación en un primer intento. Esta es una imagen, así acomodamos nuestro tubo endotraqueal. Prácticamente siempre conectamos ya la jeringa para que en el momento que ingresa pues se haga un neumotaponamiento adecuado. Y pues este es el plan a seguir para un paciente que vamos a intubar, ¿ok? Sí, este fue adaptado a el plan que regularmente conocemos nosotros como secuencia rápida, pero pues este es para un paciente COVID-19. Entonces, ¿qué es lo más importante? Una preoxigenación. Si ustedes se fijan, la preoxigenación tiene que ser, como ya lo mencionamos, una FiO2 al 100% o al 0.1, y hay diferentes tipos de preoxigenación. Bueno, hay 2 tipos que nosotros hemos hecho aquí en el servicio de urgencias. Las 2 nos han funcionado bastante bien. Posteriormente, pues es la administración de fármacos y tener 3 planes de intubación. Plan A es una videolaringoscopía que es en 60 segundos. Plan B, después de 2 intentos, oxigenar al paciente y ya sea con la mascarilla o con una mascarilla laringea y realizar otros 2 intentos o un plan quirúrgico. Entonces, ¿qué es lo más importante? Como ya lo mencionamos en nuestro checklist, tenemos que hacer una preparación del paciente. Independientemente de las condiciones en las que llegue el paciente, tenemos que predecir o tratar de predecir la dificultad de la vía aérea. Si ustedes se fijan, estos pacientes pesan alrededor de más de 130 kilos
Entonces, la idea es acomodarlos de tal manera, ponerlos en una posición adecuada para que la vía aérea quede mucho más permeable. Ahora, algo también muy importante, la monitorización del paciente. Aunque un paciente nos llegue prácticamente desde triage o directo a observación, en lo que nosotros estamos preoxigenando al paciente incluso, necesitamos una monitorización. Porque ustedes saben, la oxigenación va a estar totalmente disminuida. Son pacientes que llegan alrededor de 60 hasta 30% de oxigenación, entonces hay que monitorizarla. El electrocardiograma, también hay que estar pendientes de las potenciales arritmias que nos pueden hacer los pacientes. Y claro está, de la presión arterial, porque ya lo mencionaron, una de las complicaciones que tenemos es la hipotensión arterial, y si no estamos alertas, podemos condicionar que el paciente caiga en hipotensión y después en bradicardia y pues puede hacer incluso un paro cardíaco. Entonces, la preoxigenación se realiza en mínimo 3 minutos, de 3 a 5 minutos. Tenemos la intubación, posteriormente otros 3 minutos, ahorita se los voy a mencionar, ¿por qué más tiempo? Y lo que hacemos, aquí está la preoxigenación. El B-Level, que ya lo mencionó la doctora Abigail, y el sistema bolsa más. Lo utilizamos a dosis de 1 a 2 microgramos por kilo de peso. Se pueden utilizar otros opioides, desde sufentanil, remifentanil, son válidos. Nosotros, la experiencia que tenemos prácticamente es con fentanilo. El inductores que utilizamos es el propofol, midazolam y ketamina. Estas son las dosis: propofol de 1 a 2 miligramos por kilo de peso, midazolam de 0.1 a 0.4 miligramos por kilo de peso y la ketamina de 1 a 2 miligramos por kilo de peso. Hemos hecho combinaciones de estos fármacos porque regularmente el propofol nos va a condicionar más hipotensión en el paciente. Entonces, hemos llegado a utilizar ketamina con propofol, por ejemplo, incluso propofol con midazolam. Y otro coadyuvante que podemos utilizar es la lidocaína de 1 a 2 miligramos por kilo de peso. Y los relajantes musculares. Como ya lo mencionaron, lo que tenemos que utilizar es rocuronio o succinilcolina. O lo mejor que podemos utilizar es el rocuronio, de 1 a 1.2 miligramos por kilo de peso. Pero si estamos basados en la existencia, lo que hemos utilizado más es el becuronio. El becuronio, la única desventaja que nos da es que necesitamos utilizar mayor tiempo de apnea en el paciente, alrededor de 1 minuto y medio, para que el paciente no tosa. Sí nos ha tocado que los pacientes, a pesar de que ya están en apnea, ingresamos el tubo y llegan a toser. Estas son las dosis de becuronio de 0.15 a 0.2 miligramos por kilo de peso. Y pues aquí les muestro ya el momento de realizar la videolaringoscopía. Prácticamente, como ya lo mencionaron, cada vez lo hacemos mucho más rápido, los tiempos de exposición se hacen más cortos y también tenemos al paciente en apnea menos tiempo.
Prácticamente las intubaciones que hemos hecho con videolaringoscopía son alrededor de un 90%, casi no hemos utilizado un laringoscopio. Y la comprobación de la intubación. Después de que ya se intuba al paciente, la idea es que no se ausculte o no se recomienda auscultar al paciente. ¿Por qué? Porque tenemos todo un equipo de protección. Y pues hay que corroborar la posición del tubo y la profundidad, y también algo muy importante, la persona que realiza la intubación tiene que colocar la sonda nasogástrica, porque la idea es ya no manipular la vía aérea. Y ya por último, les quiero compartir, literalmente así llegan los pacientes con esta ventilación. Es un paciente que llega desde Puebla, en donde nos refieren los paramédicos que si por hipertenso nada más, y que incluso al parecer les hizo paro respiratorio en la ambulancia. Llegó saturando 56%, no estaba canalizado, se tuvo que canalizar, prácticamente nos tardamos 5 minutos en lo que lo invadimos y lo intubamos. Y ya se quedó ya con una saturación de 96%, llegó con una TA de 180-120, y frecuencia cardíaca de 140, y ya lo teníamos con 126. Posteriormente ya mejoramos estos parámetros. Y pues la dificultad inesperada del procedimiento que tenemos son pacientes que, a pesar de que sabemos que son vías aéreas difíciles ya de entrada, tratamos de hacer maniobras o técnicas para poder realizar una intubación adecuada. Y pues este es el equipo de anestesia. Somos 3 anestesiólogas que estamos adscritas al servicio de urgencias. Muy bien, agradecemos también su excelente participación, doctora Gaby Islas. Y no sé si me quiera permitir un momento, quería preguntar aquí a los técnicos encargados de la transmisión. ¿Podemos realizar preguntas? Tenemos un par de preguntas que ya por el tiempo que es muy corto, se los voy a hacer a usted, doctora Gaby, que tenemos del auditorio. Una de las preguntas que tenemos es, ¿qué hacer cuando el paciente tiene actividad tumoral en el cuello y que tiene además infección por COVID-19? Si hay algún tipo, me imagino que la pregunta va encaminada, si hay algún tipo de estrategia o alguna técnica que pueda mejorar la intubación en este grupo de pacientes, donde, sin tomar en cuenta que es una vía difícil, pues obviamente la presencia del tumor puede volverla así o a tener alguna consideración especial. Sí, en este caso lo que podemos hacer es una intubación en paciente despierto. Ya nos tocó una paciente parecida, en donde ya sabíamos que era una vía aérea difícil. ¿Qué es lo que hicimos? Solamente pusimos dosis de opioide. En ese momento se realizó un bloqueo y además se le puso anestesia local con lidocaína. Hay que ver qué tan grande es el tumor, a ver si nos puede permitir bloquear los laringios, y posteriormente realizar una videolaringoscopía con el paciente despierto para tratar de ver qué Cormac tiene. Si es un Cormac que en donde lo podemos visualizar, entonces se puede hacer una inducción con propofol nada más para tratar de darle un hipnótico al paciente, o en dado caso, pues realizar la intubación del paciente despierto. Lo único, pues lógicamente, es que va a toser más, pero como ya lo mencionamos, en todo momento nos estamos aerolizando, o sea, independientemente de que el paciente se pueda realizar la intubación dormido a despierto, ya nos aerolizamos. Entonces, primero es la seguridad tanto de nosotros como el paciente. Entonces, esta sí podría ser alguna alternativa en este tipo de pacientes. Ok, y a usted misma, la segunda pregunta, que tiene que ver con sus diapositivas, doctora. Nos comenta también aquí en el auditorio esta duda. ¿Cuál de los dos tipos de preoxigenación que usted comentó
es el que más utilizamos aquí en el instituto, en su experiencia, y cuál es el que usted recomendaría? Nosotros, el que más, o sea, por tiempo, el que más utilizamos es el sistema bolsa, mascarilla, reservorio. Entonces, lo utilizamos más porque somos 2 anestesiólogas que lo utilizamos y nos ha funcionado dentro de estos meses bastante bien, aunque la experiencia que tiene mi compañera también es bastante buena. Yo creo que ya en un futuro podemos hacer una comparación, porque con ambas técnicas alcanzamos saturaciones de oxígeno alrededor de 40% mejor que como viene el paciente aproximadamente. Entonces, pueden ser alternativas. Lo único, como ya lo mencionaban, es el tabú o el miedo de que al poner una ventilación no invasiva generamos más aerolización, pero como ya lo comentó la doctora Abigail, no hay una evidencia clara en donde diga que por una técnica u otra hay más aerolización. Finalmente, todo genera aerolizaciones. Mientras tengamos un equipo de protección adecuado y un retiro adecuado de estamos protegidos. Muy bien, pues ya por cuestiones de tiempo, solamente van a ser las únicas 2 preguntas que tengamos. Agradezco enormemente y reconozco el gran trabajo que ha hecho el servicio de anestesiología, y obviamente ha sido un reto esta pandemia. Ya como pudimos ver, el perfil, las maneras y las formas y las adecuaciones que se han tenido que hacer a lo largo de esta pandemia han sido muy evidentes. Espero con esta charla en estos minutos haya sido de gran apoyo y que queden aclaradas algunas dudas para poder ejercer la atención de nuestros pacientes de la mejor manera y sobre todo con una mayor seguridad para los que lo hacen. Con esto terminamos la videoconferencia. Agradecemos a todos haberse conectado al canal del INER y bueno, que tengan muy buen día todos. Hasta luego.